El propósito de este video es simplemente Exponer sobre nuestras la mesa, posiciones. Sí, exponer posiciones, o hay gente que de aquí que no tiene una posición, sino que quiere traer a la mesa argumentos que aún no ha tomado una posición, porque queremos que este video sea más que todo interactivo, que ustedes que nos exacto. están viendo nos puedan decir qué opinan de esto y no se lo tomen como ningún ataque a ningún tipo, solamente estamos expresando las diferentes Y, caras y argumentos que hay ante la situación. y si tenemos que hacer una segunda parte, por favor dejen los comentarios que consideren pertinentes abajo. En sus opiniones es simplemente tratar de exponer un punto de vista y pues así se construye en realidad un consenso. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de 4 NPCs Entran en un bar. Esta noche estamos en el último video de nuestra segunda temporada. Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que es del interés de muchos. Es un tema que se ha hablado mucho en la comunidad por mucho tiempo. Las herramientas de seguridad en el rol y si son censura o no. Esta noche se encuentran 3 NPCs. Un NPC que está a la espera de un visto bueno por parte de su editor. Hay un NPC que no se inmuta ante nada. Y un tercer NPC que desgraciadamente no salió en la nueva edición. Está pasando por tiempos muy duros. Estos tres NPCs vagan por la ciudad tratando de entrar a una taberna, una tras otra. Ninguno los quiere admitir. Así que deciden ir a un viejo amigo, a una posada maltrecha. Conocen al posadero ¡pip! Y deciden pues pasar sus penas y tomar con él. Se sientan en la parte de atrás de la taberna, en una silla bastante desgastadas, viejas, con el barro hasta los tobillos, pues realmente llovió, como era de esperarse. Bueno, esta noche vamos a empezar pues con lo básico para definir las cosas, ¿no? ¿Qué es la censura en general y en el rol? Bios Madness. ¿Por qué no empiezas tú? Bueno, ya que no llegué a la siguiente edición, pues de alguna forma tenía que figurar yo. Así que pues censura. La Real Academia de la Lengua Española nos lo define como intervención que practica el censor o el contenido en la plataforma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. El rol, desafortunadamente o afortunadamente, siempre va a tener tintes políticos, ya que es una obra que refleja el pensamiento del autor como toda obra de arte. El rol yo lo considero también un arte porque es un arte narrativo. Contar una historia y, queramos o no, siempre va a tener algún tinte de la ideología o afiliación política del máster o del creador de la historia en este caso. Eh, Jugadores pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con los temas que se toquen, pueden optar por censurar o no participar en algunos casos, o colectivamente pueden unirse contra una edición, que lo trataremos más adelante, y simplemente nulificar completamente un contenido, solamente por una ideología. Ok. Mari, veo que no te inmutaste ante esa respuesta. ¿Qué piensas tú? Pues no es de extrañarse que donde se pueda tocar la ética, política o opiniones personales pueda haber sensibilidades o incluso temas un poco más serios que trascienden la opinión. Pues el rol como o sea, la historia de rol que se cuenta, el mundo que se crea como una proyección y creación de un mundo, está sometido a todo este tipo de construcciones para crear esa sociedad en la cual se desarrolla la historia, que puede ser a veces muy crudas como distopías, más felices como utopías, pero incluso en estas últimas habrá personas que no estén incluso de acuerdo con lo que debería ser considerado la felicidad. Es posible, siempre, el rol inherentemente desde su naturaleza hace que sea permitido la censura.
simplemente por la existencia de este tipo de temas. Y la censura puede ser supremamente amplia, desde como por ejemplo banear de la historia una raza, una clase, un clan, una época, hasta ya lo que más se entiende por censura y es temas éticos, políticos o incluso Topológicos. de topológicos personales. Donde hay rol puede haber censura, necesario. Ok, ok. Posadero, mira, te ves cansado, tus ojeras claramente son tan profundas como las minas de tu raza. No sé si Raza está. no hacen minas. Entonces, ¿qué carajo hacen los enanos Barba Negra? Somos los enanos de cumbre. Nosotros hacemos halls en las montañas, pero no minas. Bueno, tan profundas No nos importa. como los halls. El punto es que no tenemos que clavarnos el cuchillo en la espalda, ¿no? Es decir, banear algo de una, por ejemplo, quinta, porque en mi opinión personal, Wizards no trajo nada nuevo a la mesa. Echaron todo. El sistema sí es más amigable, bien, pero no trae material nuevo. Entonces, sí, pues yo no permito, no tengo ni idea, si yo no permito las reglas de quinta, eso no es censura. Yo no estoy censurando la edición. Yo simplemente no me gusta, no es lo que yo juego. Y yo juego, no sé, Pathfinder, primera edición, y hay un feat, un special o algo así que a mí no me gusta porque me parece que son mecánica no va de acuerdo al mismo sistema o es demasiado aventajado. Es simplemente cuestión de criterio, ¿cierto? Pero la censura, si bien es necesaria, es muy complicada agregarla al material creativo. En un mundo que si bien tiene muchos elementos interesantes, francamente, si fuera tan interesante como un mundo de rol, pues nadie jugaría rol. Entonces, si la idea es añadir elementos interesantes a un mundo que ya existe, censurar mecánicas, políticas, religiosas, etcétera, del mundo real, texto creativo, o sea, no es tan simple como que esta vaina quita todo el ambiente de la sesión, por eso a mí no me gusta ese feed. Yo no quiero escuchar sobre ese tema. Omítanlo de su proceso creativo. Eso empobrece la obra. Entonces, desde ese lado, la censura, pues, hay censuras de censuras. Ustedes probablemente sepan que en Alemania todo lo que es remotamente alusivo al Partido Nacional Socialista de la Segunda Guerra Mundial está prohibido. Prohibido al punto que yo no puedo, veo a alguien de una llave a 2 cuadras y le hago así y puedo ser penalizado con cárcel. Cárcel, sí. Entonces, hay censuras que tienen su significado y tienen su función, pero porque estamos hablando de algo en el mundo real. Pero en el proceso creativo de un mundo fantástico, es absurdo censurar un concepto que viene del mundo real. Esa es mi posición. Dicho esto, bueno, yo creo que eso está más adelante, entonces no me voy a meter con eso ahora. No, pues esa es mi posición. Censurar el proceso creativo por alguna posición, como dijo David, religiosa, política, etcétera, que se tenga frente a un concepto del mundo real, es absurdo. Ok. Bueno, pues mi aporte. Ya no voy a definir ni decir qué es la censura en términos generales. Pero sí, o sea, la censura en el rol sería pues la cancelación o intervención respecto a la narrativa de ciertos eventos o temas
que pueden ocurrir dentro de la partida respecto pues a algún estándar, experiencia, opinión de los jugadores. Y sí, se puede reducir, digamos, a esto no se puede hacer, esto está mal, esto no puede existir en el mundo, esto no puede existir en la partida. Son, sí, como tú dices, Gorgar, son dos puntos muy diferentes. Es decir, mira, esta mecánica no la vamos a usar, este feed no me gusta. Eso vamos por el lado pues del balanceo o el feeling que uno le quiere dar a las cosas. Pero sí, bueno, ya con esto definido, que creo que pues estamos todos de acuerdo, con algunos paréntesis, algunos comentarios que ustedes se extendieron en algunas cosas, que ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre pues el tema jugoso del video, ¿no? Herramientas de seguridad, particularmente la tarjeta X, que es como la que la gente más ve respecto a este tema. Tarjeta X y otras herramientas de seguridad son o no censura dentro de la mesa. BIOS Madness, ¿por qué no nos das tu opinión? Censura dentro de la mesa, claro que sí existe. Y yo pienso que la tarjeta X es una de ellas. Ven, como estábamos hablando antes de iniciar la grabación junto con Mari, yo pienso que si tú estás en una mesa, no debes hacer uso de censura activa. La tarjeta X pasa como una censura activa en un punto donde yo no quiero escuchar tal cosa porque es muy sensible, porque es muy gore, porque el máster o el storyteller están siendo muy descriptivos con ciertas escenas, sean escenas sexuales, escenas de, por ejemplo, una masacre. Entonces, la persona, eso debe estar acordado previamente, saber hasta dónde quieres llegar y si estás de acuerdo con el lineamiento de este narrador. Si no, simplemente no tienes por qué estar allí. Si el máster no se alinea con lo que tú quieres, busca otros que sí se alineen con lo tuyo. Hay muchísimos más que tienen diferentes estilos de narración, deben ser unos más amigables, puedes tener un máster que solo diga que el mundo es un arco iris, así como puedes tener al máster que va simplemente porque todo el mundo se masacra entre sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la tarjeta X, no me gusta. Y de entrada yo sí aviso siempre a cualquier jugador que va a entrar aquí, yo trato temas delicadísimos. Si no estás preparado, no tienes el nivel de madurez o la preparación mental para esto, no juegues. Ok. La pregunta, porque creo que la dejaste un poco corta, no es solo con la tarjeta X. La tarjeta X es el ejemplo, digamos, y es como la epítome, digamos, del odio que existe ante estas herramientas. Pero, o sea, hay otras herramientas, ¿no? Pues, ¿puedes expandir respecto a eso? A otras herramientas en general, más allá de la tarjeta. Bueno, una de las herramientas que puede ser ya es como colectivamente, personas se unen contra una edición como tal. Puede ser incluso en Dungeons and Dragons, con Wizards of the Coast, con todo el tema del movimiento de Black Lives Matter, que incluso prohibieron términos racistas dentro de las ediciones o dentro de algunas cartas de su juego de Magic, como por ejemplo en Vampiro Quinta, en quinta edición, donde hubo mucho revuelo con lo de la persecución de los homosexuales en Chechenia. Es una censura colectiva. Activa, sí, que a la larga se torna en una censura pasiva porque no está en el libro y tú no lo puedes utilizar como trama, a pesar de que es un suceso. World of Darkness recopila simplemente hechos de la humanidad. ¿Por qué obviar lo que es naturalmente inherente a los humanos? Es lo que yo pienso allí que... Sí, es que a eso voy. Mira, yo no sé, uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, Asimov, que entre otras vainas de los autores más prolíficos del siglo XX, él siempre dijo, tú no necesitas buscar las tramas más enrevesadas para escribir ciencia ficción. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, de pronto es la expresión too soon lo que aplica aquí. Yo no sé, o sea, yo no estoy de acuerdo, claramente, pero de pronto es la expresión too soon
Mira, por ejemplo, este juego de Pathfinder, ahora no recuerdo cómo se llama. Es un particular setting donde es una ciudad, una de las ciudades más grandes en el setting de Pathfinder. Yo no conozco ese setting muy bien. Donde pues originalmente el juego era para jugar como miembros de la guardia de la ciudad. Cuando ocurrió todo este problema con la policía en Estados Unidos, cambiaron el juego para darte opción de que tú jugaras como un, entre comillas, un vigilante, para que no estuvieras forzado a jugar como la guardia de la ciudad, porque hacía alusión a ser policía. Eso fue bad timing, No, la verdad. O sea, eso ya está en desarrollo y es que ocurrió lo que ocurrió. sí, y les tocó cambiarlo antes de sacar, al momento de hacer el release. Pero a lo que voy es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, claramente hay un problema social en el mundo real, sí. Pero pues eso no quiere decir que yo vengo de Colombia, donde estamos en un problema tremendo, mucho peor que el que están sufriendo los Estados Unidos en su antagonismo con la policía. Aquí no tienen idea. Eso no quiere decir que tú no puedas representar o querer hacer parte de un grupo que defiende la ley en una ciudad. O sea, es una analogía que no viene al caso. Entonces, es decir, ya llega un momento que es montarse en el bandwagon. Bien, no es en realidad, vamos a censurar a este grupo de personas o a esta organización, no. Es, vamos a montarnos en este bandwagon porque todo el mundo lo está haciendo y pues, digamos, quiero ser popular. Entonces, no es una censura real, ¿cierto? Es simplemente, quiero ser popular. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Ahora, las herramientas como la tarjeta X tienen una función. Yo no las comparto. A mí, yo tengo un jugador que no está de acuerdo conmigo las cosas en mi mesa y puedo muy bien buscar otra mesa. Escenas complicadas. He hecho llorar gente. Usarse gente. Sebastián ha hecho alusión en otras ocasiones a una red. Yo narré el aftermath. Yo narré, digamos, las escenas post-crédito de una violación. Narré. Pero son cosas que, o sea, tú eres una, ¿cierto? Eres una guerrera. Si quieres llamarla empoderada, todo bien. Ese término no se usaba en ese entonces. Poderosa, de hecho. Y decides visitar un mercado, un bazar, era de Yegena, por allá en los planos inferiores. Estamos hablando de fantasía medieval. Que frecuentan demonios, arquidemonios, diablos y quién sabe otros tantos denicens de los planos inferiores, que son donde están pues esos eternos malvados, ¿no? Sola. Era una de esas clases que requieren alto carisma, o sea, era extraordinariamente atractiva. O sea, no estoy diciendo que lo estaba buscando, porque no viene al caso, pero son hijos de putas demonios. O sea, hay que tener algo de cuidado. O sea, no viene el caso que ella se estaba vistiendo así. No es el mismo contexto, ni remotamente, a pesar de que he recibido ese feedback. Demonios. Ellos sí son evil por naturaleza. Entonces, pues, shit happens. O sea, tú no llevas el pouch colgado a la cintura cuando vas a visitar un puerto. Ah, no, porque es que entonces el maestro está haciendo alusión que la gente de los puertos es ladrona. No, estoy haciendo alusión de que es un puerto medieval y si te llevas tu pouch con dinero colgado a la cintura por fuera del pantalón y no amarrado a tus testículos como deberías hacerlo, muy probablemente alguien te lo va a quitar. Es sentido común. No tiene nada que ver con el mundo real. De nuevo, cuando tú estás hablando del proceso creativo de un mundo fantástico,
que están ocurriendo políticas religiosas en el contexto del mundo real no vienen al caso. La tarjeta X es una tontería. Hay un particular tema que a mí me preocupa mucho, y el día que me toque no me ha tocado. ¿Qué tal que me toque narrar una violación? Narrar un fatricidio. ¿Qué tal que me toque narrar el asesinato de un hermano o un padre? Que me toque narrar no sé, que a alguien le matan un hijo enfrente por sacarle información. Y en ese momento uno de esos jugadores tiene un vínculo particular con esa situación. Sí, yo no narro las cosas pues, no tengo el conocimiento suficiente para narrar una violación en detalle. Un asesinato, pues, hasta donde me llega. Nunca he asesinado a nadie, lo que he visto en películas. ¿Cómo reaccionaría ese jugador? ¿Me advertiría? ¿Me dejaría que pase? ¿Se lo traga? ¿Se pone a llorar? Esa es una de las cosas que me inquieta. Pero yo jamás le daría a un grupo una tarjeta X para que me dijeran, tú no puedes tocar estos temas. Si yo voy a tocar un tema de esos, visual, párese y váyase. Obviamente, pues por lo pronto y desafortunadamente, no percibimos. Pues yo creo que Dime. no, que yo creo que para eso están, o sea, las herramientas. Si un jugador ha pasado por una vaina así, vamos a decir que le mataron al hermano, y dice, hey, Master, Gorgar, mire, yo no puedo ver esto dentro de la partida, porque es una vaina que a mí me afecta. Para eso están las herramientas. Entiendo. O sea, yo solo entiendo. Yo le puedo decir desde, marica, no asistas a la sesión, no hay ningún problema. Yo le doy la experiencia de tu personaje. Hasta, dude, tal vez no debería jugar en mi mesa. ¿Ya? Pero de nuevo, o sea... No, yo te lo estoy planteando desde sesión, yo te lo estoy planteando desde sesión 0. Por eso es lo que yo no permitiría. Yo no haría esa cuestión de la tarjeta X porque a mí me parece una tontería. Eso que ni siquiera ha empezado a crearse, sesgarlo de salida, es absurdo. Y de hecho creo que no podría hacerlo, probablemente me daría ideas. Es que Pues yo soy sádico de cierta manera porque pues soy director de rol. Ok. Desde cierto punto, y permíteme expandir aquí un momento con lo que yo dije, eso se aclara desde el momento uno, si vas a tratar temáticas fuertes o no, la narrativa te puede llevar a eso, incluso puede que no sea accionar del mismo storyteller o master, sino acciones del mismo jugador que conlleven a esa acción. Eso voy. Entonces, ¿cómo controla uno eso? Uno no puede controlar eso, simplemente queda el disclaimer, hay la posibilidad de que se traten temáticas sensibles derivadas de las acciones, tanto del máster como de los jugadores. Okay. Yo creo que a nosotros nos favorece que los latinos, hasta lo que yo puedo ver, somos un poquito más cabecita gacha. Pues particularmente que los estadounidenses. Somos un poquito más cabeza gacha y pues, entre comillas, soportamos un poquito más temas sensibles, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo estamos, y de hecho esa es la razón por la que estamos como estamos ahora mismo en el país, porque soportamos demasiado durante mucho tiempo, Vale. sin entrar en política. Vale, Mari, ¿tú qué opinas? Yo creo que ahí está la clave, de no hacer necesariamente una tarjeta X, porque la tarjeta X se impone sobre la mesa y sobre el futuro desarrollo, es más de hablarlo. Y hablarlo también requiere de una conciencia de los jugadores sobre su proceso psicológico, sobre su psique. Yo creo que esta central de la vida tiene que ser consciente de ciertas cosas que soporta y ciertas cosas que no, y ser súper sinceros. Decir, por ejemplo, lo que Master no me gusta, un ejemplo, los asesinatos. Y ser sincero. O sea, que eso no es una imposición a la historia,
mira, en esta mesa posiblemente sí pase, así que te recomiendo ir a otra mesa. ¿Por qué? Porque es que yo creo que hay una gran diferencia también a veces en cuanto a los temas, en uno querer censurar y otra cosa es negar la realidad, negar los hechos, que es lo que pasa cuando queremos imponer en las historias. Entre que uno dentro de la narración narre un acto histórico o narre un hecho que ha sucedido y que ha sido muy natural solamente para dar cuenta de ello y no para validarlo como lo éticamente bueno. Que es lo que pasó con las censuras en los libros y en los juegos que ustedes anteriormente mencionaron. Y yo creo que negar esa realidad es más antiproducente, porque primero no Totalmente. educa a la gente de lo que está pasando y por qué eso no es viable y no estaría bien, ¿ya? Y más dar a informar lo que sucede, porque eso también ayuda a que las cosas no queden impunes. Es decir, digamos, con el tema más clásico, el nazismo, no resuelves nada haciendo que la gente nunca entienda o nunca sepa qué fue el nazismo, porque realmente es un tema muy delicado, ¿no? Al contrario, tenés que hablar y decir, esto sucedió y no es bueno, para que la gente entienda por qué no es bueno y no seguir siempre en el mismo círculo vicioso de una especie de autismo que nos separamos del mundo y que aquí nunca pasa nada, como si este mundo ya fuese en sí una utopía. Que esa es mi otra parte sobre eso, y es que uno siempre construye mundos pensando en sus vivencias y en posibilidades de esas vivencias. Y a veces, teniendo un mundo como lo tenemos tan imperfectamente moralmente, teniendo en cuenta que pues la moral tiende a ser buscar una perfección, una ética, pues no esperes flores y rosas en una partida donde, por ejemplo, se usan armas. No esperes no encontrar la violencia donde la posibilidad siempre está y donde los alineamientos son variados, como menciona Camilo. A menos de que tú, incluso siendo, yo qué sé, legal, bueno, igual puede haber violencia, porque la violencia no necesariamente está al lado de los malos. También por hacer justicia se llevan actos violentos. Tal vez esto es algo que es muy común en el ser humano, ¿no? La violencia. Pues haciendo un aporte. Ah, ¿no habías terminado? No, y pues iba a decir eso, que negar la realidad realmente no es un buen ejercicio, pero que No, eso pues tampoco va a o sea, que el hecho de que se incluya un tema no implica que uno lo valide como moralmente bueno. Es decir, que uno haga visible la existencia del racismo no hace que uno diga que el racismo es bueno, sino que es como dice, tal hay cual. gente así y que eso no se debe hacer. De hecho, usualmente cuando eso pasa en las mesas, no sé en sus experiencias, pero cuando aparece un personaje estereotipado o alguno de los personajes de los jugadores lleva una acción de ese tipo que es moralmente censurable, la reacción más sana de los personajes que, digamos, son moralmente aceptables es decir, no, repudiamos a esta persona directamente. Entonces ahí digamos que hay una respuesta más llevadera de lo que es ser consciente de lo que es moralmente bueno y malo, más que censurar un tema. Ok. Bueno, Es que hay unas vainas de vainas, ¿no? O sea, cuando por ejemplo quitaron cuando quitaron las razas, ahora en quinta recientemente, que pues tú puedes armar, no sé, no tengo ni idea, un Superman con ojos de elfo y visión nocturna ¿cómo es? Visión en la oscuridad de medio orco eso no está, y además lo baja fuerza. eso no está así, pero ¿Ah? eso no es tan como lo estás pintando. Bien, bien, pero es la misma vaina. O sea, a lo que voy es, tú tienes un mundo que es fantasía. Es más, tienes un mundo real, ¿cierto? Donde hay infinidad de regiones, pueblos con diferentes costumbres, dialectos, idiomas, etcétera. Pero todos somos de la misma especie, ¿cierto? Pero tienes otro mundo que es fantástico, donde hay, digamos, infinidad más uno de todas esas cosas y no son de la misma especie. No tienen el
entre comillas, el avance tecnológico, social que tenemos nosotros en el siglo XXI, ¿cómo diablos puedes esperar que no haya racismo, que no haya segregación? O sea, y es una herramienta. Que los golfos y los enanos se odien entre sí, eso es una herramienta. Eso te sirve a ti para darle flavor al mundo. No es algo reprobable, todo lo contrario. Entonces, cuando quieren limar asperezas, como si las cosas no hubieran existido jamás, lo que hacen es empobrecer el proceso creativo. Ujú. Hay un tema diferente, ¿cierto? Hay un tema diferente que pues digamos los géneros es un tema bastante delicado. Y lo es porque los géneros tienen nombre recientemente, pero no quiere decir que, siempre, que no siempre hayan existido. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Es un O neolingüismo. sea, sí, correcto, es un neolingüismo, sí, pero siempre han existido. Sí, claro. Siempre ha existido gente que se sentía fuera de lugar. Entonces, si tú hablas en un contexto medieval, no vayamos a la fantasía, podemos irnos a settings medievales reales. Ujú. Un vampiro, ¿cierto? Tiene, no sé, 500 años viviendo, que se aferre al ideal del hetero cis, eso es un poquito inverosímil. ¿Sí me hago entender? Sí, no, completamente. Y por ejemplo, hay veces que es complicado, como tú dices, en las épocas, quitando la fantasía. Por ejemplo, si vas a jugar vampiro en un contexto medieval y después hay un personaje femenino que quiere ser, yo qué te digo, médico, estamos Sí, como un poquito. ¿cómo se llama esta autora que me gustaba a mí antes? George Sand. Y tantos Ujú. otros que hubo. En aquel entonces no había nombre para eso. Eran simplemente, digamos, por decirlo de alguna manera, de la norma, no tengo ni idea, la convención social. No quiere decir que no puedan serlo. Tú puedes hacer un personaje sumamente interesante si tiene un género que hoy en día tiene nombre, pero es decir, hacer respecto al nombre de ese género ya es una cuestión diferente. Entonces, si tú quieres, en algún momento yo tuve un bárbaro que el tipo no tenía la menor idea de qué era lo que quería. Claramente le gustaban los hombres, pero solamente lo demostraba cuando estaba ebrio. En la historia del personaje fue que su papá lo mandó a hacer un rito de paso, entre comillas, lo exilió hasta que se le quitara la vaina, ¿ya? Porque pues lo avergonzaba tener un hijo que era un homosexual de closet. Entonces el man se fue a aventurar y de hecho se pegó al party porque pues, lo impresionó mucho el paladín. El man estaba en una cárcel porque se metió problemas, ebrio, de nuevo, problemas porque vives en un setting medieval. El man se emborrachó, se metió en problemas, lo metieron a la cárcel. Y a estos manes también los metieron a la cárcel. Y al man le gustó el paladín y los ayudó a escapar y se fue con ellos. Entonces, Sí, tú una no de cal y una puedes de eso. arena. Es decir, si tú eres cerrado en ese contexto, eso es censura, ¿ya? Porque tú estás censurando el proceso creativo de un personaje que tiene un desarrollo. No se trata de censurar los géneros, no. Es a lo que nos interesa cuando estamos narrando, es el proceso creativo. ¿Ya? Es un personaje que potencialmente tiene mucho que explorar, es muy rico. Ujú. Dando las alas y dices, no, pero es que solamente hay homosexuales, bisexuales y heterosexuales. No es así. Ok, Sí, bueno, sí, Oye, y aparte, por ejemplo, saquémoslo incluso fuera de ese contexto. O sea, hay cosas que nosotros consideramos que no está bien, como por ejemplo la psicopatía, ¿me entendés? y no quiere decir que no la Si haya, llega a... vale. pero no quiere decir que no la encuentres. Bueno, Exactamente. Entonces, por ejemplo, si llega a tu mesa una persona y le quiere desarrollar un personaje psicopático,
Es que me crucé con una canción en la mente. Ok, Ahí lo censurarías o no lo censurarías. Si la gente, porque por ejemplo eso conlleva acciones realmente a veces un poco no tan bonitas. Ey, es espléndido cuando tú tienes un Exacto. personaje, cuando alguien te dice, ven acá, yo quiero ser el villano, pero que tus madres no sepan. Eso es Ajá, divertido. Esa vaina, exactamente. Eso esa es vaina es del Spice para la putas. sesión. bueno, Claro. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer un aporte allí, y es que vamos por muchos sucesos desde lo medieval, donde cosas atroces se hicieron en nombre de algo bueno, Ujú, como las cruzadas. A todos sabemos de que las cruzadas fueron en nombre de algo bueno, pero resultaron en una masacre. sí, claro. Bueno, perdóname y discrepo de ti cuando dices que se hicieron Ojo, algo bueno, eso fue por billete. sí, pero ¿a Sí, qué pero el billete usaban? era algo bueno. O sea, no, ¿qué Ah, bueno, usaban sí, ellos? el es billete bien de también. algo ¿Cuál bueno. era el billete? Era algo bueno. ¿Qué usaban ellos? La religión, que en esa época era algo bueno. Reclamar las de Holy Land, Ujú. hicieron una cosa atroz en nombre de algo bueno. ¿Qué bando tenía la razón de que era algo bueno? Es completamente debatible. El que gana. Pero eh, puede ser el que gana, pero se hicieron una masacre en nombre de Dios. Entonces, como digo, vamos por otro lado, y este es más reciente, que tiene que ver con la censura de Vampiro Quinta. Sí, es algo real que habían campos de concentración en Chechenia. Habían Bien. prisiones donde asesinaban, torturaban, los hacían morirse de hambre a homosexuales. En Grozny, más específicamente, habían como 4 o 5 prisiones más o menos. La BBC, yo recuerdo que en 2017 sí sacó un artículo al respecto de eso, porque pues estamos siglo XXI, ¿cómo así que están matando homosexuales? Todas las vidas Ujú. importan, etcétera, ¿por qué los matan? Lo que Simples pasa es que, derechos humanos. exacto, entonces, ¿qué pasa? Lo sacan en quinta edición, donde Vampiro siempre ha sido de tratar el monstruo que llevas adentro, solamente que te lo Ujú. retratan con un vampiro. Y esos homosexuales que están siendo usados en esas prisiones, de hecho, se les da de alimento a un personaje que el nombre es Abrek, que es uno de los que controla la ciudad. Entonces, la gente se escandalizó porque no, ¿cómo así que vas a tratar una temática realidad, una temática que es real, que es crudo, que es aquí, en este sistema de juego? Pero es que el sistema de juego se trata de eso, y es un juego. Tú mismo tienes que poner los límites hasta donde llega lo que tú toleres o no en tu mesa. Bueno, Si tú como jugador no eres demasiado sensible, déjaselo saber a tu máster. yo creo que ese caso particular fue porque es una cosa reciente, digamos. Tú no ves problemas con, digamos, con el nazismo, o que la gente dice, no, no podemos mencionar eso, o tal vez es un juego alemán. Yo creo que es el asunto del too soon. Sí, Sí, yo también. Pues bueno, sigue siendo muy hipócrita lo del Tuzun. no porque puedes tener gente que está literalmente aún está afectada por eso, que va a entrar. Sí, pero Sí, Sebastián, pero... a lo que va David es que, de nuevo, nosotros lo tenemos lejos y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Nosotros lo tenemos full lejos. Probablemente lo vemos como algo por allá lejos en Chechenia. Es No, cierto, espérate, puede haber muchos jugadores actuales que tengan, no sé, un pariente en esa situación. mira, eso está, Pero, Camilo, espera, eso está dentro de mi aporte y ustedes pues se han extendido. Respecto, yo voy a hablar de eso de que lo tienes lejos, lo tienes cerca, antes de que pues, ustedes ahí sigan con la bola por quién sabe cuánto tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, ya lo que ya mencioné, bueno, sí, respecto digamos, al ejemplo que claramente íbamos a hablar de vampiro, porque aquí ya hablamos mucho, dentro de la comunidad se mueve mucho World of Darkness. Sí, es una cosa deplorable. Y, y sí, yo también estoy de acuerdo, digamos, con una cosa que creo que David no ha mencionado aquí, que es que uno no puede olvidar la historia, uno está, o uno la repite. Incluso eso lo muestran en Looney Tunes con los cortos super viejos que tenían algún contenido racista. Ellos tienen una nota al principio si los buscas hoy. sí,
Está bien, me parece excelente que eso lo tengan, eh, pero hay cosas que son recientes, y hay circunstancias y reflejan circunstancias que pues si hay que retratar, hay que respetar, porque uno no las quiere repetir, pero cuando son de realidad inmediata para un jugador, y afecta la experiencia del juego o los obliga a tener que enfrentar una cosa que o vivieron o un familiar vivió o tienen que estar afrontando día con día en un juego que es para escapar de la realidad, para poder sentirte más poderoso, o sea, es inverosímil. Yo opino que es inverosímil. Segundo punto, las herramientas de seguridad. A mí me parece que está bien, realmente yo creo que todo el mundo maneja herramientas de seguridad desde un principio o sesión cero. Mira, estas son mis expectativas respecto a lo que vamos a hacer de la campaña. Incluso con el background, cuando yo cuento un background, mira, este es mi personaje, esta fue su infancia, eso es lo que está buscando. O sea, yo te estoy dando una expectativa de yo qué quiero conseguir de la sesión. El máster va a plantear algo con eso y pues depende de mi rol y mis tiradas que eso se dé. Pero yo puedo decir, hey, mira, que yo he pasado por vainas feas en mi vida, por lo que sea, abusos sexuales, yo no quiero ir a esa vaina. O sea, si se puede evitar, no joda, excelente, desde el planteamiento de la sesión. Ahora, seguramente yo voy a tratar de evitar en mi juego que eso ocurra, en la ejecución de mi personaje. Y hay herramientas, o sea, está el Fade to Black, están las hojas de consentimiento y se puede hacer un planteamiento dentro pues, de la campaña respecto a eso. Yo discrepo con Gorgar que es que no, que eso afecta el pensamiento creativo. Viejo, la imaginación como en Changeling es una vaina infinita. O sea, que tú me digas que un máster no tiene la capacidad mental de pensar paralelo a unos lineamientos y crear una cosa buena. O sea, un escritor que dice, yo voy a escribir una obra de terror, se está poniendo un lineamiento de que este es el tema de la obra y trabaja sobre eso. Yo puedo decir, hey, mis jugadores han pasado por unas cosas feas, eso es un lineamiento y yo voy a armar la campaña para que trate de evitar estos temas. Uno puede desarrollar paralelo. O sea, no es que todo tiene que ser fuera de la caja sin ningún tipo de paredes. Tú puedes pensar al lado de la caja, tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? Y yo creo que eso es lo que pasa contigo. Creo que Borger se durmió. Posadero. Sí, estoy ajá. Hay una vaina que pasa contigo y siento que pasa mucho es con la tarjeta X porque es como la más detestada. Digamos, el Fade to Black, las hojas de consentimiento, la sesión cero. Todos estos son herramientas pasivas. La tarjeta X no. La tarjeta X es una vaina activa que para la sesión incluso le da al jugador, digamos, control sobre modificar algo dentro de la mesa. Decir, hey, no, eso no pasó. Le da al jugador capacidades de máster. Y yo siento que muchos máster siente que el jugador se le mete al rancho, en especial, digamos, que es tu caso, que es homebrew, es mi caso. A mí no me gusta tarjeta X tampoco, yo entiendo la razón, la respeto, pero yo prefiero usar otras herramientas y ir desde el principio, porque no me gusta esa capacidad activa, donde el jugador entra a decidir sobre algo que ya se definió y no tiene que ver con él o ella. Pero sí, o sea, es que hay personas que pertenecen a ciertos grupos que han pasado por vainas. Y en mi opinión, o sea, si tú quieres que la comunidad crezca, tú no puedes ponerlos a enfrentar simplemente porque sí, decir, mira, hay una cantidad de cosas feas en el mundo y existen en el mundo de ficción que sí, pueden existir. Yo estoy de acuerdo contigo, Camilo, y tú lo sabes, que todas, digamos, todas las problemáticas son gasolina para las campañas, para los conflictos, para las aventuras. Sí, pero eso no quiere decir que todas estas cosas o una aventura tenga que tener todas las posibilidades. Al final y al cabo, el rol es una cosa, el rol es una vaina que es para que uno escape de la realidad. ¿Y qué pasa? Lo que tú decías, mira, hay un grupo de gente, yo creo que tal vez aquí nos podemos incluir todos en eso, estoy generalizando, que somos, digamos, un grupo privilegiado que no hemos sufrido de muchas vainas. Hay gente que sí, hay gente que sufre de xenofobia, ha tenido que ir de sus países, racismo, homofobia, etcétera.
para nosotros esas realidades son vainas que están lejos. Chechenia está lejos para nosotros. Entonces, nosotros sentimos que eso es una cosa bastante casual dentro de nuestras campañas. Pero para un jugador que sí ha vivido esas vainas, no, para ellos es una vaina que es muy real. Y realmente ahí tú les estás quitando la fantasía y los estás poniendo a afrontar una vaina que ya están afrontando de por sí y no están en la mesa para eso. Lo cual es un tanto curioso porque al tú ayudar a estas personas a tener eh, un buen juego, una buena sesión, evitando ciertas cosas, con un poquito más de esfuerzo, sí, es un poco más de esfuerzo cuando uno tiene la práctica a la hora de trabajar con más lineamientos de cosas que tal vez ojalá no estén en la campaña o armar una campaña con condicionales. Uno trae el proceso creativo que uno lleva sin ningún tipo de riendas, completamente libre, más a la realidad, porque tienes que empezar a afrontar una cantidad de realidades de una forma mucho más cruda respecto a personas reales, que uno no viene haciendo porque pues, yo no tengo que hacer eso si ningún jugador me pone peros, pero en el momento que yo tengo unos jugadores que me ponen peros, yo tengo que afrontar todas esas vainas. Y para mí el proceso creativo se vuelve mucho más considerado y mucho más real porque estoy trabajando con situaciones reales. Ahora, espera. Y ya para terminar, que yo creo que vale la pena mencionar, y yo creo que es como ustedes lo están viendo, en especial, digamos, tú, Camilo, desde tu proceso, que es el macro, es el setting, pero es que el rol es el micro, es el personaje. O sea, no solamente es el personaje, es la experiencia personal del jugador, es el jugador y es el personaje. Son estas tres cosas y la interacción y la experiencia que se construye desde eso. Entonces hay que tener en cuenta esas experiencias y ese micro para construir el macro. No simplemente es que están todas estas circunstancias que son macro y no, trabaja desde el micro y puedes trabajar de una cosa buena. Bueno, el problema es que, déjame hacer un aporte aquí, es como una especie de pregunta abierta o punto de respuesta. Bien. Es que cuando alguien crea un mundo o una historia, ahí tú estás recopilando vivencias de la persona. A pesar de que sea en un universo fantástico, algo pasó, algo de lo que las vivencias de esa persona están reflejadas allí. Entonces, perdón, que Tolkien escribió en su momento todo el universo del Señor de los Anillos, Sí. pero ¿cuál era el mensaje que de verdad, por ejemplo, Tolkien, que a pesar de que pues, eso puede ser un setting para una campaña de rol perfectamente, Sí. siempre está el poder maligno, Mordor, Sauron y demás, y están los hombres que tienen sus querellas políticas, y están los elfos que no salen de sus dominios, y los enanos, todo eso. ¿Qué quería decir Tolkien, verdad, con eso? O sea, de todos modos es una forma de ellos proyectar su realidad en un libro. Ellos están contando sus vivencias a través de una historia fantástica. Lo mismo pudo pasar con, por ejemplo, con George Orwell en 1984. Él vivió ese periodo donde los nazis estuvieron casi a punto de dominar el mundo, y él escribió al respecto en una sociedad distópica, pero futurista, pero casi que cyberpunk, pero él lo trató de ese tema. Entonces, siempre vas a encontrar el tinte de las crianzas y las vivencias de la persona en la historia. Sí, no te digo que no, por supuesto, pero también es lo que uno quiere traer a la mesa. Yo puedo tener, digamos, vamos a poner un ejemplo, yo puedo sufrir de racismo. Yo tengo que aguantarme con insultos y con ciertas circunstancias feas con mi día. Si yo vengo a jugar rol, yo no quiero ver esa vuelta. Yo puedo decir, sabes que yo quiero destruir una sociedad racista porque quiero sentirme empoderado respecto a esa circunstancia mía. Como puedo decir, mira, yo quiero tener una hijo de madre campaña completamente independiente a esa vuelta. Y ambas son válidas porque es la experiencia. Como yo lo veo, tú puedes tener, digamos, un personaje, incluso que digamos, en algún momento llega a su nivel 20 y se retira de la campaña.
Yo puedo decir, en mi experiencia, digamos, yo puedo ser una persona, digamos, afrodescendiente con 50 años y juego rol. Y yo he pasado por una cantidad de cosas y he hecho una cantidad de activismo y yo ya me retiré de eso. Real life, ¿no? En vida real yo me retiré pues porque ya tengo mucho baggage, ya tengo mucho recorrido en eso y yo me retiré de esa circunstancia. Es real y no me gusta, pero pues o sea, mi personaje se retiró de eso. ¿Yo por qué voy a querer ver esa vuelta en rol? ¿Por qué voy a querer volver a esa vaina en mis juegos? Sebastián, ese es el punto. Tú no estás volviendo a eso. El contexto es completamente diferente. O sea, si aún estás jugando en un contexto, digamos, contemporáneo, como son los juegos de Wild Ball, pues los actuales, es fantasía. Entonces, bueno, listo, tú eres una persona que tiene el bagaje y toda esa vaina, ¿cómo es posible que una persona con ese nivel de madurez y de educación no sea capaz de diferenciar las dos? Tú no estás viéndolo por donde es. Estas corrientes, bueno, estábamos hablando particularmente de la tarjeta X, pero estas corrientes de censura no vienen de personas así. Vienen de un montón de gente que está pegada a la moda. La tarjeta X particular que tú mencionas como herramienta, bueno, listo, puede que pase. Entiendo lo que dices, pero yo no veo como alguien que vivió las situaciones de una manera real se va a ser impresionada por un enano que nunca ha estado en esa situación, por más que yo haya leído. No estoy diciendo que se Bueno, impresionen. de nuevo, No estoy diciendo que se impresionen. Estoy diciendo que, mira, digamos, yo estoy diciendo que simplemente no quiero que mi campaña, quiero que mi experiencia en el juego se enfoque sobre una vaina diferente. Marica, si yo ya he pasado por mucho sexismo, ¿yo por qué voy a querer pasar? Pero es que eso es lo que yo te digo o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy clarito. Si yo tengo una mujer que es activista en contra del sexismo y ella, sexismo, no sé, de parte de su, quién sabe qué diablos, entorno familiar o social o profesional. Voy a narrar una campaña del viejo oeste. ¿Tú crees que esa vieja se va a meter ahí? O sea, ella no tiene por qué llegarme a mí que listo, yo quiero jugar, pero por favor no pongamos sexismo en el viejo oeste. Entonces, a lo que yo voy es, este ejemplo sucedió, yo tengo una amiga, muy buena amiga, ella es jugadora de rol, lo conocido, él no es tan amigo mío, pero lo conozco desde hace mucho tiempo, él jugó rol en alguna de mis campañas hace muchos años. Ellos siguen jugando juntos con otras tantas personas, de las cuales no conozco todas, y este tipo en particular, él es una persona compleja. Él es una persona compleja. Es lo que nosotros llamamos, este man es un personaje, cuando usamos la expresión. Entonces, no sé, en algún momento ellos tomaron un hiatus de la campaña larga que estaban haciendo de medieval, o la terminaron, yo no sé. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a jugar ahora? Y el man, no, pero yo quiero jugar algo que no tenga nada de violencia, nada de conflicto. Entonces, me gustaría de pronto un setting a los Star Trek, que eso más lo único que hacen es explorar planetas y encontrar civilizaciones nuevas, pero cero conflicto. Entonces, ¿qué le dices tú a una persona así? Primero, no conoce Star Trek. Y en segundo lugar, pues, ¿qué le dices tú a una persona así? Dude, o sea, búscate otro grupo por momentáneamente que de pronto te puedo recomendar de pronto algún director si conozco o tal, pero mi mesa no es. ¿Ya? Sí, pero igual. eso de que me van a, que yo, no, es que mira, es que yo trabajé como trabajador social muchos años y no quiero ver violencia infantil, ni violaciones domésticas, ni nada de esas cosas, nada de conflictos interdomésticos. O sea, marica, tú viviste la vaina real, yo no voy a poder aportar nada que te vaya a vulnerar. O sea, yo sé que hay víctimas, yo sé que hay víctimas reales. Y yo soy de la postura, y eso lo aprendí en una empresa que trabajé, la postura es que la víctima nunca tiene la culpa, y eso yo lo entiendo. Y similar a lo que pasa con el acoso. Pero eso no es. Yo quería decir. Ok, entonces, vale, Mari. No, es algo muy interesante porque creo que también las personas que nos estén viendo ahora
que estarán un poco confusas. Y yo creo que lo que puedo decir ahorita puede ayudar Sí. con la discusión, porque, o sea, no estamos diciendo que el racismo o el sexismo es algo bueno. Pero también uno diría, bueno, digamos, negociar en partes de personajes, desarrollos de personajes e incluso en pequeñas historias puede ser supremamente viable, ¿me entendés? Porque simplemente es hablar y entenderse. Pero es que hay algo que está como muy debajo de lo que ustedes dos están diciendo. Y es decir, bueno, ¿hasta qué punto el lore tal de un juego realmente es tan neutro como para quitar algunas cosas? Lo digo ¿por qué? Porque yo no creo, o sea, yo puedo llevar una partida de vampiro donde pueda que algunos temas no se traten fácilmente, pero hay temas que en vampiro son casi que inherentes a él, ¿me entendés? Que yo digo, es que ni siquiera soy yo, es que el mismo juego no deja. Por No, ejemplo, no, eso es cierto. Sí, hay casos. Yo sí, no sí, puedo. sí, entonces, no, pero es que eso digamos que lo que quiero dejarle a las personas que nos están viendo ahora, que uno siempre puede negociar en cierta forma las cosas no así susceptibles, es una palabra muy fea, pero digamos como lo que se quiera censurar o no, lo que no se quiere hablar, no. Sensibilidades. Hay que ver el juego que tú juegas, hasta qué punto permites explorar ciertos temas, porque hay esas cosas que sin eso el juego no es nada. Por ejemplo, una persona que fue manipulada psicológicamente, que me diga quiero jugar vampiros sin manipulación psicológica o sin personas que me mientan o sin personas que incluso quieran aprovecharse de mí, ahí yo digo, mira, yo respeto lo que tú haces y lo que tú viviste y todo, pero no. Con lo de Chechenia, hablando del lore. Decir de que porque Chechenia sea racismo no, ¿qué quiere decir? O sea, que no es lo mismo. Pregunta, o sea, ¿por qué te digo? Porque estaría súper bien que una persona que sufrió eso y que vive en este momento no quiera jugar una partida donde se trate el tema. De acuerdo, Yo creo que, supremamente de acuerdo. yo creo Pero mi que, pregunta es, ¿por qué no podía aparecer en el libro? ¿Por qué no? Yo voy a mencionar algo aquí yo, yo, cortico. cre- yo creo que eso es como, por ejemplo, que a nosotros, como colombianos, no nos gusten que alguien meta o lo que hacen representaciones de, pues, el conflicto armado o los carteles. Eh, con respecto Sí, a eso, pero yo voy a igual. Bueno, Dale, dale, disculpa, dale. disculpa, Mari, con respecto a eso, yo voy a mencionar algo. Por ejemplo, Alemania, citando a Golgar, en Alemania todo lo que es referente a los nazis está completamente prohibido. Ahora, tú le dices a un alemán o le llegas a mencionar algo de los nazis, ellos se sienten súper ofendidos. Como así? Ya eso no, ellos quieren cambiar su historia. Más sin embargo, y esto va mucho de, vamos a mencionar algo que yo detesto, pero es una cruda realidad, privilegios de primer mundo. ¿Por qué nosotros no nos podemos, por ejemplo, quitar el estigma de Pablo Escobar o de vender droga? Porque nosotros si Exacto. lo prohibimos, a nosotros enseguida nos tildan, porque yo estuve por fuera mucho tiempo y mucho tiempo me dijeran, ah, Pablo Escobar, ¿tiene droga para venderme? ¿Si ves el Ajá. estigma con el que Nada más. cargamos? No, y es peor, porque el único personaje de White Wolf colombiano es traficante. Ujú. Y ahí sí, o sea, digo que es que me parece mal, o sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como, digamos, ya hablando como colombianos, negar que eso de las drogas no pasa es algo muy ingenuo, ¿ya? Lo que tenemos que luchar es sobre que somos más que eso, ¿me entendés? Ahorita con respecto a lo de... Ya me olvidó. ¿Qué iba la intervención que iba a decir? No, pero yo iba a Pero aportar algo aquí. diga, por ejemplo, por ejemplo, a lo que vos dijiste en Alemania, vale, que en Alemania esa toleración de lo del nazismo no se puede hablar ni esto, no quiere decir de que el resto del mundo no pueda saber lo que pasó, ¿me entendés? O Total. sea, lo mismo pasa con Chechenia, que en Chechenia, digamos, ese tema se ha baneado para ser parte de la historia de sus juegos de rol, me parece completamente normal y perfectamente comprensible, pero que el resto del mundo no pueda saberlo, digo, la censura ahí del lore, ¿qué pasó? No entiendo realmente cuál es el conflicto. O sea, tú dices, no ha pasado mucho tiempo, sí, pero aunque no haya pasado mucho tiempo. es que yo creo que tal vez ahí podría ser incluso algo de la ficción, porque tú estabas, digamos, coloreando o, digamos, manchando de sangre, porque es vampiro,
algo reciente. Sí. Y siendo algo reciente, pues si tú lo vas a mostrar que está perfectamente bien para que no se repita, para que la gente sepa que ocurrió una masacre, pues muéstralo como es. Pero si tú llegas y empiezas a mostrar algo ficticiamente, mira, esto que va a venir los vampiros y tal, entonces ven acá, o sea, alguien de Chechenia dice, no, ven acá, eso es muy feo, tú, ¿por qué, Es que por qué lo estás llevando a la ficción? O sea, Pero Sebastián, yo te voy a hacer una pregunta a ti que ya, pues ya estamos tocando un tema que, o sea, que lo que nosotros hicimos para los World of Darkness Days que hicimos aquí en Colombia, remodelar Ulises Álvarez y todas esas cuestiones, eso está mal. O sea, yo hice Demon el Salado y el Salado no es un tema viejo. ¿Cuánto para tiempo nada. tiene el Salado? No, no mucho, la verdad. No mucho. ¿Ya? Y yo ahí me estoy metiendo con Raimundo y todo el mundo, me estoy metiendo con Don Ulises y me estoy metiendo con las Fuerzas Armadas colombianas. Es que basando en eso, por ejemplo, Entonces, o sea, si bien ese tienes, módulo puede algún día salir a la luz, no oficial, obviamente, porque pues White Wolf, la Latinoamérica de White Wolf no es ni cerca tan rica como nosotros la hemos querido hacer. Pero, entonces, ¿qué pasa? O sea, sí, yo me estoy basando en un tema, lo estoy acomodando a mi mundo de fantasía. De fantasía. pues la verdad, o Entonces, sea, si eso debe, mira, si eso debe censurarse aquí a nivel Colombia, víctimas de pronto descendientes de las víctimas de la masacre del Salado, pues, ¿cierto? Sin hablar del narcotráfico del que todos fuimos víctimas y todavía lo seguimos siendo. pues esa es una teoría, Este es tema una teoría. Lo que yo dije es una teoría, la verdad, respecto, ok, bueno, bien, ok. a los detalles, yo creo que No, sí hay que considerar Pero que las personas que lo crean tienen que tener ciertas cercanía para te poder voy a decir representarlo una bien. vaina, yo te voy a decir una vaina y voy a aventurar una opinión que tal vez no sea popular. Esos más no censuraron nada, absolutamente nada, porque eso fue en Chechenia. Lo censuraron por la cuestión del homosexualismo. sí, solamente por el homosexualismo, 100%. Porque Comunidad se LGTBI tiene mucho peso ahora, como debe tenerlo. ¿Por qué? ujú. Porque no lo había tenido hasta ahora. Hasta que ya ellos tengan, digamos que no tengan la necesidad, que ojalá eso suceda, que no tengan la necesidad de tener la etiqueta de comunidad LGTBI, temas relacionados a ellos son temas de cuidado. Y por eso fue que lo censuraron. No tiene absolutamente nada que ver con que si hubieran sido, por ejemplo, que los chechenos masacraban rusos. asesinando rusos o incluso personas, no sé, indígenas o de color. Te aseguro que no lo hubieran censurado. Bueno, de color de pronto sí, pero indígenas o algo así, no lo hubieran censurado. No, pues ponle gente de, por ejemplo, Entonces traían gente de volvemos a lo Afganistán. mismo que yo decía ahorita. Volvemos a lo mismo que yo decía ahorita. Es el vagón que va más lleno. Sí, claro. Por ejemplo, Sebastián mencionó una cosa donde decía la gente que tuvo ciertas vivencias, y eso lo reafirmó Olga, donde decía, pero es que tú viviste esas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es mi toma en ese aspecto? ¿Cuál es mi punto? Si yo, por ejemplo, viví, yo que soy víctima del conflicto armado en Colombia, porque yo soy desplazado por la violencia, si yo tengo en un juego de fantasía, porque usualmente la regla que se usa en un juego de fantasía es, por lo menos en el 90%, es tú eres el héroe. Si tú eres una persona poderosa y digamos que tú fuiste víctima de abusos y no sé, raciales, ¿por qué no lo cambias en el universo del juego? Simplemente tú pelea contra eso. Si el máster te lo propone, pelea tú contra eso. Tú tienes las herramientas para hacerlo. Puedes conseguirte las herramientas, sean sobrenaturales o sea un arma. Son puntos de vista. Lo que pasa es que la gente se centra en que yo prefiero alejarme de esto a simplemente afrontar las cosas como son. Es una triste realidad. Sí, es como Pero si el rol le ayudara a hacer catarsis ahí. Sí, es una opción. Yo puedo ser el héroe y pelear contra lo que no me gusta. O simplemente me puedo enfocar en tener una campaña que no tenga nada que ver con eso. Pero Ujú. yo ahí les pregunto, porque ya tenemos un video bastante extendido, ¿cuál es la Sí, full. alternativa? ¿Cuál es la alternativa a estas herramientas de seguridad? O a tarjeta X. Porque el rol tiene que ser llamativo y tiene que invitar a todo el mundo. Todos queremos que la comunidad crezca y la verdad, como comunidad, la gente se tiene que saber adaptar. Ujú. Dude,
Nadie juega fantasía medieval. Las ediciones nuevas de quinta, nadie las juega así. Y ni siquiera, digamos que no adopten la variante del personaje customizable, de la ascendencia, como le dicen ahora, customizable. Casi nadie lo juega así de denso. Estamos hablando de estas ocasiones en las que un director, digamos, tiene un poco más de experiencia, un poco más de interés en tratar temas delicados. Hay cantidad de mesas que no lo hacen. Vaya y busque otra mesa. Hey, yo se lo diría hasta a un amigo mío, se lo he dicho hasta amigos míos. Ustedes quieren jugar la misma vaina. Nosotros jugamos campañas extensas cuando éramos pelados. Ustedes quieren jugar la misma vaina que yo jugaba, que jugábamos hace 10 años. O sea, es marica. Vayan y busquen otra mesa. Cuando matamos trico y esa vaina, ya yo no estoy. Ya yo estoy por esa misma línea, simplemente si no, yo te dejo claro cuáles son los temas, si no te gustan, entonces no te metas aquí porque seguramente te voy a ofender, no proactivamente, no lo voy a hacer simplemente, sino que la campaña eventualmente te va a aburrir y tú te vas a salir y me puedes estar dañando la experiencia de los demás jugadores. Entonces mejor que quede claro de entrada. Ok, pero tú ya empiezas a generar una división en la comunidad. Tienes digamos, a la gente que, digamos, no quiere acomodarse un poco y tomar el reto de hacer algo que le sirva a todo el mundo. Es que no Es es que, una por división, ejemplo, no es Sebas. que no es una Para eso hay división. directores, para eso hay gente que dirige Pokémon y hay gente que dirige Quinta como un juego de mesa. O sea, ¿No? para directores hay, Por ejemplo, para el jugador hay del director que él quiera. lo tenemos aquí Y mismo. Por ejemplo, juegos. Sebastián. Sebastián crea settings donde no hay tanta crudeza, por así decirlo. Y cualquier jugador que esté viendo a nosotros y diga, no, quiero jugar con Sebastián porque él no toca esos temas tan a detalle, tan a fondo, ahí hay una opción. ¿Estás hablando de ¿Quieres mí? alguien? Sí, O sea, al yo, NPC. pues, o sea, no, yo sí toco esos temas. Simplemente yo soy considerado de que si un jugador no quiere ver esa vuelta, pues yo voy a tratar de que no lo vea. Por eso, Bueno, eso no es lo que haría yo. yo no lo haría Ah, sí. en mis settings por ser mago, y esto, Phil Brucato, de hecho, siempre estuvo en contra me encantan los escenarios de los nefandos. Phil Brucato siempre estuvo en contra de sacar un libro de nefandos, pero tanto llegó la presión de la comunidad que lo sacó, que es el Book of the Fallen, donde te detalla con pelos y señales todo cómo debe jugar un psicópata. Eso no tiene nada de malo. Y eso sí, él te lo dice, el del autor te lo dice de entrada, maneja esto con cuidado, no todo el mundo te va a tolerar un psicópata, porque ¿qué es un nefando? Es una persona del día a día. Es una persona que abusa de su esposa, es una persona que golpea a sus hijos, es una persona que secuestra y trafica personas. Eso es un nefando. El nefando es el ser humano. Nosotros somos los monstruos. Pero a mí me gusta ese tema porque es un tema psicológico denso, porque yo lo sé lidiar. También está una dicotomía interesante y es como lo que dice Sebastián de el rol como un lugar seguro para escapar de la realidad, pero también está el rol como una forma de experimentar realidades. Y Yo en tengo una ese pregunta. sentido, brevemente voy a decir como que en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dice Camilo, para mesas, temas y tópicos hay variados. Yo también he manejado diferentes tópicos y pues simplemente la persona no es dejarla de lado, sino por ejemplo, si hay personas que quieren jugar vampiro para experimentar ciertas cosas, pues yo simplemente les hago una mesa donde puedan hacerlo y después armo otra donde no se toque el tema que la otra persona no quería que se tocara. Y ya está, es una Sí, forma también de incluirlos a todos sin necesidad de segregar de ninguna forma. sí, Sebas, la verdad es que yo soy de la política de we'll cross that bridge when we get there. Y te digo que una de las sesiones más hermosamente narradas que yo he tenido en mi vida y fue porque fue totalmente improvisada y le puedes preguntar al grupo que la sufrió o que la experimentó. Ahí está el Jeremías, está Barba Negra. No, Barba Negra no, perdón, Barba Negra no estaba ahí. Está Jeremías, está el novato del año, la que en ese entonces era la novia del novato del año y la que en ese entonces era la novia del Jeremías. Y yo les narré a ellos una sesión en la que se drogaron con diferentes drogas fantásticas, sí, que eso no existe, tiene unos nombres todos raros, no me acuerdo ahora ni de los nombres.
Pregúntales cómo les fue. Yo, ¿Qué tal cre- si alguno de ellos hubiera sido un adicto en recuperación o un adicto recuperado? yo creo que deberíamos mejorar algunos nombres código ahí. Porque Jeremías es muy obvio. Yo propongo que para la ex de Jeremías, como era un gnomo y es una mujer atractiva, llamémosla Miss Nomiverso. No, mi verso. Tú sí eres lambón. Es Bueno, chico, número, bacano el pon, Nomiverso. pero no es tan atractivo para ser mis nomiversos. Lo que se me ocurrió. Bueno, Y me gustan los todo- pons. bueno, en todo caso, ¿qué pasa si alguno de ellos, o sea, si yo planeo una sesión así y uno de los jugadores, de pronto uno de los que están en la escena, es un adicto en recuperación o un adicto recuperado? Entonces, es el tipo de vainas que uno dice, marica, we'll cross that bridge when we get there. O sea, tú no quieres hacerle daño a nadie, pero pues de verdad que fue una magnífica, magnífica narración. Y he narrado estados de embriagueces que por supuesto tengo mucho más experiencia, pero ese en particular fue sacado absolutamente de la nada porque esas drogas no existen. Ujú. Entonces, si fue una magnífica pieza de narración, no existiría si a mí alguien me hubiera dicho, hey, por favor no toques temas de embriagarse y drogadicción, porque mira que yo pasé por ese tema y no sé qué. ¿Ves a lo que voy? Puedo ser un poco, ¿cómo se llama? Déspota en ese aspecto, pero para mí la narración es lo primero. Pues, casos de cosas. Por ejemplo, la Divina Comedia no hubiese existido si Dante no hubiera sido exiliado. Eh, Por ejemplo. Y estamos hablando de la Divina Comedia. Sí, claro. Entonces, Ujú. las cosas pasan por ciertos eventos que pueden ser desafortunados, pero que a la larga pueden llevar a algo bastante interesante, como mira dependiendo que de cómo se ponga. Yo opino da la ya. impresión, da la leve impresión de que las personas en el pasado o eran, como decía ahorita, más cabeza gacha, o simplemente tomaban esas cosas que les habían dolido y marcado en su vida y las convertían en su fortaleza y las daban a mostrar de una manera interesante. Hoy en día, al contrario de eso, es, por favor, no me hables de esa vaina. Y como dice Mari, mira, los judíos, y yo te lo digo porque yo estoy en un colegio judío, los judíos tienen un Yom HaShoah. El Yom HaShoah es el día donde ellos recuerdan el holocausto. Y lo recuerdan de una manera muy particular, es un festivo. Y lo tienen, y durante ese día vas a oír miles de veces la frase, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y no hay nada más cierto. Y mira Colombia, ¿ya? Entonces, Bien, de yo, nuevo, a mí me parece que toda esta cuestión del cancel culture y la censura que han hecho aquí y allá, no estoy hablando solamente de Vampire, hablo de muchas series, hablo de muchas, me parece que es que están montándose en el bandwagon. Eso es lo que me parece. A mí no me parece que sean censuras porque son sensibles y no. Sobre todo porque están censurando unas vainas que están fuera de contexto. Han censurado series, han censurado películas que fueron escritas en hace 10, 20, 30 años, donde no teníamos la sensibilidad social que tenemos ahora. También hay que ver que uno también necesita ejemplos de lo que no se debe hacer, no solamente ejemplos de lo que hay que hacerse. Tal cual. eso no lo niego. Igual, dime, No, no, no. habla. O sea, que sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos lavado y tendido el tema. Yo los exhorto a que se acomoden en alguna otra taberna porque pues ya me están llamando mucho la atención aquí sentados. Bien, sin más, entre toda la charla avivada en la parte de atrás de la posada, del posadero, ¡pip! Llega la guardia. O sea, ni publicidad me dan en esta vaina. Perfecto. Ajá, llega la guardia. Y con matracas medievales nos sacan a fuerza.
O sea, También sacan al posadero y le rompen los vidrios de la posada. bien, bien, bien. Los invitamos a que consideren si alguna herramienta quieren probar, o si no les gusta ninguna, pues el diálogo hay que tenerlo como hay que tener diálogo respecto a las historias. La historia es de todos y la experiencia tiene que ser de todos. Eh, Prueben a ver qué les sirve. Comenten abajo si quieren seguir hablando del tema, si tienen alguna pregunta. Y no es más. Este es el último video de la segunda temporada. Tercera temporada la estaremos lanzando para el mes de julio. Así que van a haber unas semanas de hiatus mientras planteamos y desarrollamos para ustedes la tercera temporada. Los videos en inglés, si los han visto, continúan. No es más, gente, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse, comenten. Hasta luego. Sigan jugando rol. Nos vemos.